Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro cuarto webinar de Mejoremos.cl. Yo creo que vamos a seguir avanzando durante estos minutos para también esperar algunas personas que se puedan conectar, pero en honor a todos los presentes, queremos dar oficialmente la bienvenida a esta jornada donde esperamos aprender mucho con nuestros expositores, que realmente yo creo que son personas que tienen mucho que aportar, tienen mucho conocimiento y para nosotros es un orgullo tenerlos en nuestro webinar. Así que, sin muchos preámbulos, les quiero contar que vamos a contar con don Dorian Tovar, actualmente director de un colegio. Él tiene un doctorado, es profesor, su doctorado en gestión pedagógica, y también nos acompaña Julia Prado. Ella es profesora también, una profesora de exportación española, que actualmente vive en Chile, y ella dentro de su currículum tiene por especialidad un magíster en dirección de recursos humanos y máster en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Así que, como pueden ver, tenemos que aprovechar esta jornada para aprender, escuchar y absorber todo el conocimiento que podamos. Ellos están abiertos a resolver todas las dudas que podamos tener. Así que en unos minutos vamos a ya dar comienzo. Ya se está sumando más gente en vivo, así que por mientras también les quiero contar un poco de lo que vamos a conversar, que vamos a hablar sobre cómo enfrentar este fin de año, cómo abordar estrategias que nos permitan, ¿cierto?, cerrar una etapa escolar que claramente nunca habíamos tenido. Estamos en medio de un contexto de pandemia, ya llevamos casi 7 meses con los establecimientos cerrados y eso ha generado distintas problemáticas con los profesores, con los colegios, con los alumnos, con los apoderados, y esperamos que nuestros expositores nos den ciertas líneas y con su expertise, ¿cierto?, con su experiencia en el trabajo, nos guíen y nos den ideas de cómo realizar mejor, ¿cierto?, nuestro cierre de fin de año. Entonces, para no extendernos más, invito a don Dorian para que comience su presentación y podamos escucharlo con atención todos desde nuestras casas, aquí nosotros desde nuestra oficina. Así que, don Dorian, bienvenido. El computador es suyo. Gracias. Vamos a... No se ve, ¿no? Sí, ya estamos ahí por lo menos viendo su escritorio. ¿Se ve? Sí, se ve todo súper bien. Ustedes me avisan. Adelante, ahí ya estamos viendo su presentación. Ya. Muy buenas tardes. Primeramente agradecer a Mejoremos.cl por esta invitación. La verdad que me autodefino como un tipo apasionado por la educación pública. Estoy ya en la etapa de agradecer todo lo que la educación pública hizo por mí en su debido momento. Y a pesar de mi edad, me considero un eterno aprendiz.
Frente a esto, es una gran pregunta, y es un gran desafío, valga la redundancia, lo que nos propuso Mejoremos.cl, y que es una organización de jóvenes emprendedores que quiere aportar a la educación pública. Lo mínimo que podíamos hacer nosotros es compartir una mirada. Simplemente esto. Yo parto básicamente diciendo que yo no soy referente de absolutamente nada, simplemente todo lo que yo he tenido acceso a la información, que son los estudios, que es una invitación para todos los profesores, el constante perfeccionamiento, es darlos a conocer, con la única intención de ver la factibilidad y la posibilidad de que podamos de alguna u otra manera potenciar lo que es la educación pública. Básicamente eso, entregar estos conocimientos que nosotros hemos tenido más acceso a la información. No es que sepamos más, porque déjenme decirle de que las fuentes que yo tengo son 4 referentes que han sido mis maestros, mis formadores, mis profesores, lo que es la neuropedagogía. Y para eso es muy importante que dentro de un contexto de escuela, primero tenemos que conocernos para evitar el prejuzgamiento. Seamos amigos de este amigo que yo tengo hace 8 años. Conectemos el cerebro con el corazón. Las fuentes que yo les hablaba son libros y apuntes de clase de una tremenda consultora y relatora de neuropedagogía, que es Rosana Fernández Coto, que tiene varias publicaciones. Hernán Javier Aldana, que es un neurocientífico decano de la Facultad de Salud de Argentina. Alguien por todos conocido como la doctora Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil, presidenta de la Fundación Amanda, y uno de mis grandes iniciadores en el mundo de la neurociencia, que es mi amigo y hermano, digo yo, Héctor Valdés Veloso, un cubano hace 8 años avecindado, que lo mismo yo creo que le va a ocurrir a Julia, posteriormente se va a encantar con nuestro país, que ha tenido ponencias hasta en Japón. Vamos a tratar y vamos a intentar de hablar un poco en qué situación estamos, cómo estamos enfrentando nosotros esta pandemia. ¿Cuál es la mirada que podamos o no tener sobre la crisis del COVID-19? Los aspectos positivos y negativos. Los desafíos que podemos tener como educadores para ver la factibilidad de un nuevo cambio de paradigma en la educación para el siglo XXI. Porque yo creo, en mi opinión, es necesario. Y emprender un viaje sobre la educación socioemocional, que en nuestra opinión es una deuda pendiente que tenemos con nuestros estudiantes. Una propuesta de evaluación que después Julia lo va a detallar con mayor precisión, y vayamos en busca del equilibrio. La primera pregunta que le bajo la fuente de mi maestra, doctora Amanda Céspedes, es saber en qué estamos. Nosotros estamos en una situación emergente, ¿no es cierto? Que como recurso lo hemos tenido que ir desarrollando a través del hemisferio derecho de nuestro cerebro, o sea, la creatividad, innovar. Pero esto nos tiene algunos aspectos que han sido negativos y unos aspectos que han sido también positivos. Todos sabemos que estamos en la sociedad del conocimiento. Todos sabemos y todos sabíamos que las TIC en la educación eran una herramienta que va a sustentar el desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Decíamos, pucha, qué bueno porque tenemos expertos digitales, u otros términos que se han empleado, en nuestros estudiantes desde el nivel transición 1 en adelante. Pero básicamente es muy cierto esto. ¿Por qué razón? Porque ellos son expertos para jugar, para meterse en las redes sociales, pero para desarrollar su aprendizaje, para investigar, era un tema discutible. Nosotros, los que somos más adultos, más viejitos, hemos tenido que aprender en conjunto con nuestros estudiantes cuáles serían nuestras propuestas para ir enfrentando esta pandemia. Por lo tanto, no hubo tiempo para aprender y para planificar esto. Y déjenme decirles de que, en este sentido, han habido aspectos también muy positivos. La propuesta de educación de la Mesa Social de COVID-19, en su documento Didáctica para
para la proximidad, aprendiendo en tiempo de crisis. Yo solamente saqué un dato de la página 10, que dice: la primera prioridad de esta emergencia es favorecer el bienestar de las comunidades escolares. Indudablemente que han habido aspectos negativos y aspectos positivos, ¿no es cierto? La propuesta de estas mesas es mitigar el impacto de esta pandemia. Pero el impacto de esta pandemia ha gatillado enormemente nuestro cerebro social, nuestro cerebro de la inteligencia emocional, el sistema límbico, el neocórtex, activado el cerebro reptiliano, etc. Y nos orientan hacia la priorización curricular, la redefinición del rol docente, la estrategia evaluativa y el sistema de evaluación permanente. Indudablemente que esto todo contribuye para ofrecer una educación, ¿no es cierto?, que sea positiva, que sea efectiva en los tiempos de crisis, ¿ya? Y sí, ahí claramente se establece que no existe una escisión o una división entre las dimensiones socioemocionales y cognitivas, que indudablemente para nuestra opinión van de la mano, ¿ya? Y también dice una parte que me llamó la atención, dice: para construir de manera creativa y flexible nuevos espacios y modalidades de aprendizaje, con la convicción de que la educación es un derecho. Indudablemente que es un derecho. Y nuestra obligación como educadores es desarrollar el aprendizaje de acuerdo a lo que es el siglo XXI, que es el siglo que va a ser recordado por la neurociencia. Dicho esto, cada uno de nosotros tiene una respuesta de cómo ve la educación actualmente y cuál es la mirada que tenemos, ¿ya? Han habido aspectos muy positivos en este contexto, porque hemos tenido la obligación moral y profesional de desarrollar nuevos recursos. Fíjense ustedes que tanto las corporaciones, las DAEM o DEM, inclusive los servicios locales, han creado espacios de trabajo colaborativo. En nuestro caso, por ejemplo, en Barranca, donde yo pertenezco, los diferentes departamentos han creado redes de apoyo. Los días viernes, conversatorios, en donde los expositores entregan su mirada y uno puede o no estar de acuerdo, porque al final de cuentas la decisión la toma cada establecimiento. Pero más que eso, en lo personal que me ha ocurrido a mí, en nuestro colegio, uno aprende a valorar lo que tiene, aprende a valorar su propio equipo de trabajo. Discusiones van a existir siempre. El conflicto está institucionalizado. Lo más relevante es que cuando nosotros logramos a través de la comunicación solucionar ese conflicto, vamos creciendo en beneficio de nuestra labor tan relevante y tan importante como es ser profesor, ¿se fija? Y eso ha tenido evidentemente algo muy, muy preponderante. Se han desarrollado acciones, por ejemplo, el área de convivencia ha desarrollado acciones en donde está el valor inconmensurable que es la solidaridad, haciendo campañas de una u otra forma, pero en la interna para favorecer un poco a aquellas familias que están un poco más desprotegidas. Pero sin reclamar, se hace por convicción, se hace por voluntad, se hace porque tenemos que ir desarrollando el cerebro desde el punto de vista de las emociones. Respetar al otro como un otro válido y legítimo, desarrollar acciones que vayan en beneficio de la comunidad, como dice la propuesta, ¿no? Y para ello se necesita decisión, audacia, imaginación. Claro, porque en este minuto todos hemos tenido que desarrollar bastante la creatividad, la imaginación, adecuando a los tiempos. Indudablemente que por todas estas situaciones a nosotros nos está ocurriendo algo que es preocupante y a veces alarmante, ¿no? Que se han desarrollado en una curva ascendente muy fuerte
las emociones, pero eso las podemos considerar. Entonces, en ese contexto, yo siento y pienso que nosotros como profesores, nuestro primer desafío es visualizar cómo vemos a nuestros estudiantes. Si ustedes ven estas figuras, por ejemplo, hay un estudiante que puede estar entretenido o no, porque la expresión facial es de aburrimiento, al parecer, ¿no? Pero a lo mejor está impactado por está viendo un programa de televisión. No sabe usted. No sabe. Entonces, conozcamos en qué situación se encuentran nuestros estudiantes. El profesor, indudablemente, está preocupado porque está 24/7. No, estoy exagerando. Está por lo menos 10 horas. Especialmente, aplaudo y me pongo de pie por las profesoras mujeres. Entonces, que ellas funcionan con los dos hemisferios. Por lo tanto, por eso son multitareas. Terrible. ¿Se fija? Podemos tener una profesora que está agobiada. Y eso tenemos que entenderlo. Ser incapaces de interpretar aquello. Indudablemente que a veces los directores se nos puede, discúlpenme la expresión, salir un poquito de la cadena y de exigencia, pero tenemos que ser capaces de retrotraer ese sentimiento y un poquito bajar los niveles, ¿no? Aquí podemos ver, no sé, a lo mejor un director de alguna corporación, el director de algún DEM o DAEM, o un director ejecutivo. Son tantas las tareas que tienen que hacer, especialmente en este tiempo de pandemia, que llega un momento dado que existe la posibilidad de que esté un tanto agobiado. Aquí podemos tener un director que le están pidiendo información de estado socioemocional de los estudiantes, que le están pidiendo que organice para la entrega de las canastas, que están pidiendo de qué pasa con los informes, el plan retorno, etcétera, etcétera, y esto provoca la enfermedad moderna, ¿no? Que es el estrés, que es uno de los tantos malos del siglo XXI. Y para justificar esto, podemos observar, y ustedes tienen antecedentes, que quiénes son las personas que tienen más licencias médicas por estrés. Dicho esto, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que empezar a visualizar, voy a ponerlas todas inmediatamente, la fase del estrés. La primera fase es la fase de alarma, ¿no es cierto? Entonces, empiezan a aparecer los primeros estresores. Nadie sabía en lo que nos íbamos a enfrentar. Nadie sabía. Y se nos gatillan los neurotransmisores, las hormonas, qué sé yo. Y tenemos que darnos cuenta cuando se está produciendo algún estresor y preparar nuestro organismo para enfrentarlo. Si nosotros lo logramos controlar, ¿ya? Estamos hablando de un estrés, es decir, el estrés positivo. Porque estas son las señales que causan, entre otras cosas, aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación pupilar, entre otras, ¿se fijan? La segunda fase de este momento es la resistencia o adaptación. Aquí es donde empezamos nosotros a pelear, donde seguramente yo estoy en esta fase. Estoy en esta fase de pelear, de tratar de adaptarme a la gente agresor, que me cuesta, que no me cuesta. Como decimos los creyentes, yo doy gracias a Dios de que he estudiado y puedo tener alguna pequeña herramienta más para poder luchar contra este muchachito, pues, contra el estrés. Entonces trato de enfrentarlo y superar las situaciones. Que me cuesta, porque uno es emocional. Yo por lo menos me caracterizo por ser emocional, las cosas muchas me duele, tengo sensibilidad y a veces no, pues, a esta altura, y no es de viejo chocho, desde siempre. Entonces, si yo logro controlar, la sintomatología aparece, y eso corresponde al estrés, vale decir, el estrés positivo. Pero por el contrario, los entornos tóxicos están latentes. Yo no voy a entrar en detalle de cuáles son los entornos tóxicos. ¿Ya? Entramos, no entramos a clase, están las condiciones, no están las condiciones. Son temas que cada uno, y cada departamento, cada ciudad, lo van a discutir en su debido momento. Pero lo que sí es claro que esto abre flancos de vulnerabilidad en todo el organismo, y eso hay que tener un poco cuidado porque le pueden guerrillar enfermedades que pueden ser a veces irreversibles, ¿no es cierto? Porque los estrés docentes tóxicos dicen en tiempo de pandemia. ¿Quién no está preocupado del contagio?
¿Cuántas veces no hemos sido criticados de que estamos en la zona de confort, estamos trabajando a distancia, tranquilo? ¿Y las multitareas? Hay que preguntarse también de eso. Hay que preguntarse también de eso. Nosotros, sí, no creo que ahora solamente, el profesor está en la palestra del enjuiciamiento social ya hace muchas décadas. Yo me alejo de esa discusión en este minuto, ¿ya? Porque soy más partidario del positivismo, pero yo. Ahora, es súper relevante saber cómo funciona el órgano del aprendizaje. ¿Se fija? Entonces, esto es nuevo, hace 20 años, nunca se había hablado tanto sobre el cerebro como en la actualidad. Fíjese que en esto me gatilló mucho Rosana Fernández Coto cuando en una de las clases dijo, ¿sabe, Dorian? Nadie puede dar lo que no tiene. Para mí fue un desafío. Fue un desafío. Y después citó al doctor Leslie Hart que dijo, quien enseña sin saber cómo funciona el cerebro es como diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Claro. Y me empecé a preguntar. Por qué algunos estudiantes no aprenden. Pero tenemos el PIE, partiendo de la base que todos tenemos necesidades educativas. Algunas son transitorias, otras son permanentes. Entonces, seguimos estudiando, seguimos investigando, y hay un hecho incontrovertible. Todo lo que pensamos, sentimos, aprendemos, memorizamos y expresamos en nuestra conducta y en el lenguaje es expresión del funcionamiento de nuestro cerebro, que está en constante interacción con el medio, está en constante interacción con el otro, con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, claro que era válido preguntarse y decir lo que, o sea, afirmar un poco lo que decía el doctor Leslie Hart, indudablemente. ¿Por qué? Porque también nosotros hay algo que es interesante. Nosotros funcionamos también con el medio. Todo lo que nos rodea, lo físico, lo químico, lo familiar, lo social, y la cultura en que nos desarrollamos. Entonces imagínense, en la cultura en que nos desarrollamos, yo podría hablar en Latinoamérica de una subcultura, y en este minuto que somos los colegios públicos, especialmente una aldea global, donde compartimos con varios hermanos, por decirlo de alguna manera cercana, de Latinoamérica. Inclusive se habla de la escuela integral, se habla de la escuela multicultural. Nosotros en nuestra escuela desarrollamos como clase, 2 horas de clase hasta séptimo básico, el Mapo Tungun, o Mapo Sungur. Entonces, después de esto nosotros nos preguntamos, ¿a qué vamos al colegio? ¿A qué vamos a la escuela? A educarnos. Bueno, lo que quieran. Yo digo, y yo pienso, y creemos que estamos en la escuela y estamos aquí los estudiantes para aprender. Pero actualmente hay ciertas frases acuñadas, ¿no? Educar en tiempos difíciles. El gran desafío docente. ¿Se fijan? Por lo tanto, aprender es generar cambios duraderos en los estudiantes, ¿no es cierto? O que ocurren a todos nosotros como individuos a nivel neuronal, en lo mental, en lo cognitivo, como resultado de la experiencia, como resultado de las conducciones, de las construcciones de las nuevas redes neuronales, de la sinapsis. ¿Se fijan? Si nosotros logramos conformar una nueva red neuronal, es porque hemos aprendido.
Si está esa red neuronal consolidada, es porque ya es un aprendizaje significativo y lo mandamos a nuestro cuerpo, a nuestra memoria, ¿ya? Que es uno de los dispositivos básicos del aprendizaje. Ahora, genéticamente el cerebro está preparado para todo, pero la calidad del aprendizaje va a depender fundamentalmente o principalmente, mejor dicho, por la calidad de los estímulos, ¿ya? Y por ende la calidad de los líderes, de los educadores. De ahí la relevancia y la importancia de los líderes razonantes. El propósito, indudablemente, de la neuropedagogía, comprender las debilidades de nuestros estudiantes para aumentar la fortaleza, el ensayo y error. El ensayo y error. No pretende decir lo que es bueno y lo que es malo, es simplemente desarrollar conocimiento. Y las clases se tienen que desarrollar para todos los canales de percepción sensorial. Porque la tendencia nuestra es desarrollar clase como nosotros algún día aprendimos, ¿se fija? Por eso también hay un cambio en la evaluación. La prueba estandarizada verdaderamente tiene que ir teniendo alguna variación, porque no puedo evaluar a todos los estudiantes de la misma manera, porque el estudiante que es kinestésico se complica, por decirlo de una manera muy sutil. A lo mejor ese estudiante esperaría que le dijera a su profesor, profesora, ¿sabe? Puedes hacer 2 o 3 láminas, haz una presentación para que tú demuestres lo que aprendiste de. Y él la desarrolla, y también como una prueba estandarizada. ¿Me explico? A lo mejor el visual prefiere la pregunta, porque eso lo hace acudir a su memoria episódica, a su memoria de trabajo, y le es más fácil, qué sé yo. Y en ese sentido, la misión, digamos, de la neuropedagogía es enseñar a descubrirse al estudiante, enseñar a desarrollarse, enseñar a darse. Es decir, enseñar a ser feliz. Mire, la relevancia y la importancia de los hemisferios cerebrales. Y aquí es donde uso la palabra derecha e izquierda, porque a mí me refleja única y exclusivamente que nosotros tenemos 2 hemisferios y que está dividido por el cuerpo calloso. Y les voy a contar de que nosotros los hombres, las redes conectadas están más en un mismo hemisferio. Y decía delante yo que la de las mujeres está en los 2 hemisferios. De ahí a que la mujer es más multitarea. Pero esos tiempos se han dado cuenta que han ido cambiando porque, hey, Dorian, te toca la terraza, hoy día cocinas tú, a modo de ejemplo, porque los tiempos están cambiando. Pero en el hemisferio derecho, fíjense ustedes, para que reflexionen, está el sentido musical, el sentido espacial, el sentido del arte, la intuición sensorial, imaginativo y creativo, y se han dado cuenta que las asignaturas que menos relevancia y menos horas tienen están en el hemisferio derecho. Por lo tanto, estamos contribuyendo a desarrollar y a crear en base a los otros modelos mentales que son rígidos, nuestros propios modelos mentales. Ejemplo, la interpretación de un canto, de una música. Cada uno la interpreta de acuerdo a cómo le dé mayor satisfacción, pero apunta a la misma letra. ¿Se fijan? En el hemisferio derecho está la creatividad y está la flexibilidad cognitiva, donde están las funciones ejecutivas.
importante en educación es desaprender para aprender. Lo que significa que como la neurona no se mueve, sino que la red neuronal que se había construido no se tomó, no se consideró mucho en cuenta, se desarma pero se vuelve a construir otra. ¿Se fija? Aquí es donde está la memoria de trabajo, el control inhibitorio, el pensamiento divergente. Uno de los socios, y voy a darlo como ejemplo, uno de los socios de Jaime, en una oportunidad teniendo cálculo 2 en su carrera, se dio cuenta que sus compañeros, un solo ejercicio tenían como 3 páginas desarrolladas. Y él solamente la hizo en una, porque no fue tal vez a la ayudantía, a la clase, y tuvo que preocuparse de saber esa materia, ese contenido, ¿no? Y tuvo que investigar, es un poco lo que nos falta a nosotros, desarrollar tal vez el espíritu investigativo, y esto lo digo con mucha responsabilidad, no se ofendan, por favor. Hizo su trabajo y llegó al resultado, y el profesor no lo evaluó bien. ¿Por qué? Porque no era la forma, por favor. ¿Se fija? Por lo tanto, hay un pensamiento divergente. Lo importante, si hay más respuestas, y yo puedo descubrir más respuestas para la solución, respetemos ese pensamiento divergente, porque los modelos mentales míos son otros. Entonces, en ese sentido, el rol del docente es trascendental. Miren, eso, a modo bien sintético, es súper importante esto, recalcarlo. Desde que nacemos, venimos con el 25% de nuestras redes construidas, porque venimos preparados para conocer el mundo. Y uno de los primeros sentidos que se desarrolla, que es autónomo, es el olfato. El bebé conoce a la madre a través del olfato. Y fíjense los movimientos corporales que tiene el bebé. Es como... Y los fija. Se sonríe a veces. Cuando está en un entorno compatible. Perdón, un entorno resonante. Donde están los afectos, donde se le demuestra la vinculación y el apego. El attachment parenting to health. Cuando voy a ir a un seminario en Argentina, yo todavía le agradezco al director ejecutivo que me autorizó esos 5 días para ir a un seminario. Era el único varón que estaba, y me llamó la atención. Y ahí aprendí otra cosa. Porque dije, a mí me extraña, aquí en Argentina, Uruguay, Colombia, y la moderadora me dijo, no te preocupes, Dorian, que la única diferencia entre la crianza de nuestros estudiantes es que ustedes no amamantan. Me sentí feliz con eso. Pero bueno, esas son historias personales. El medio ejerce una gran influencia, también los genes. Fíjense usted que en una oportunidad... Disculpen. Que un psicólogo decía de que la seguridad más grande que tiene un bebé en su desarrollo es el útero. Yo me quedé pensando y me acordé de mi maestra Amanda Céspedes, y que dio el siguiente ejemplo, ¿no? Papás primerizos. La esposa le da la gran noticia a su marido. Él se va a su pega, feliz, contento, ahí tiene su mejor amigo. Te quiero contar algo, sí. Te cuento que voy a ser papá. No te puedo creer, feliz de la vida, que sí. Eso hay que celebrarlo. Ya en la tarde te espero en mi casa. Comadre, esto, qué cosa más maravillosa, tenemos que celebrarlo. Perfecto, abre una botella de champán, un sorbito y se acabó. Una gota de alcohol, se complica el desarrollo fetal. Miren, ¿eh? Bueno, sugiero, en lo que yo estoy, en mi camino que yo opté, es el camino que yo opté, es
insertar la neuropedagogía en la educación. ¿Por qué? Porque hace rato que la pedagogía es una ciencia, y ahora se está basando, porque la entendemos como el arte de enseñar, ¿no? Pero se ha tomado la neuroeducación, neurociencia, neuroaprendizaje, específicamente de la neurociencia, que estudia el desarrollo y la función del cerebro humano. La psicología, que estudia la conducta, ¿no? Los procesos mentales, que son responsables de la cognición y la conducta. Y la pedagogía, el arte y la ciencia de la enseñanza, de la educación. Y juntos hacen una fuerza muy potente para conectar cerebro-corazón, que es el cuerpo en general. Todo hace una fuerza muy potente para entender el desarrollo del cerebral. Recuerden ustedes, cerebro reptiliano, la primera capa, lucha y fuga, el sistema límbico, el cerebro mamífero, donde está la emoción, donde está la amígdala cerebral, el núcleo accumbens, por normal, que eso es para otro tema, para otra vez, porque me queda muy poco tiempo. Y el neocórtex, que es el cerebro, la primera capa que tenemos nosotros, y eso nos hace sentir como los seres más inteligentes del planeta. El problema es que todavía no aprendemos a usar bien el cerebro. Y otro desafío es conocer nuestras emociones. De todas sacamos enseñanza. El miedo, si lo sentimos, si lo palpamos, si lo tenemos en algún minuto dado, nos va a servir, ¿no es cierto?, para apartarnos de un peligro. ¿Ok? Hay el ejemplo muy claro, usted lo puede investigar, de la serpiente. O de repente usted va por su vereda, tranquilamente pensando en qué bueno que llegó a mi casa, y siente un golpe en el portón y un perro. ¿Qué le ocurre a usted? Se asusta. Pero tal vez la próxima vez, usted como ya sabe que puede pasar eso, va a ir ya más preparado y ya no va a sentir miedo. ¿Se fija? La alegría es una sensación de bienestar y seguridad que nos hace mucha falta. La tristeza, la gatillada, el miedo con la crisis sanitaria se gatilla. La tristeza, ¿para qué decir? ¿Cuántas pérdidas? Pero bueno, no entremos en eso porque cada uno sabe. La ira, la rabia. Pero ¿cómo es posible que digan y estén todavía que esto pasa, que aquí? No puede ser, por favor. La ira, pero la podemos controlar. No la podemos controlar. La aversión, el asco. ¿Cuántos profesores han ido a los colegios a hacer algún turno ético, qué sé yo, y se han encontrado que hay fecas de roedor? Se produce un rechazo, ¿no? Y la sorpresa puede ser positiva o negativa. Si ustedes unen la primera letra de cada uno de estos emociones básicas, se van a encontrar con un nombre bien simpático, muy agradable, muy bonito. Y ahí no se van a olvidar nunca más de las emociones básicas. Estas no se pueden controlar. Están. Y hay muchas de estas que están gatillándose muy fuertemente en este tiempo de crisis sanitaria. Y se han dado cuenta, y me llamó a mí la atención, y yo creo que a ustedes también, que solamente podríamos decir que hay una sola positiva, que es la alegría. Interesante, importante, entonces, que nuestros establecimientos educacionales sean entornos resonantes, libres de amenazas. Que nuestra aula sea un aula resonante, que dé gusto entrar a esa aula. Que nuestros profesores sean líderes resonantes, cercanos. Sugiero. Miren, me voy a permitir, si ustedes
pueden acompañarme en un pequeño recreo cerebral para terminar mi presentación. ¿En qué consiste? Ustedes seguramente a lo mejor tienen un lápiz y un papel que anotan lo más importante, a lo mejor todo lo que he dicho no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia, pero ustedes háganle sentir al relator que están bien, que están contentos. Miren, hagan lo siguiente. Escriba el número que usted calza. Luego, por favor, multiplíquenlo por 5. ¿Ya? A ese resultado, sume 50. A ese mismo resultado, multiplíquelo por 20. ¿Me siguen? Multiplíquelo por 20. Súmele 1019 o 1020. Súmele 1019 o 1020. Y por último, réstele el año que nació. Después, si quiere, lo puede repetir. Lo más importante es que la primera cifra le dé el número que usted calza y la segunda cifra le dé la edad que usted tiene. Desconozco si resultó, pero bueno. Aquí hay un semáforo y hay una luz verde. Entonces yo los invito a un largo viaje, pero siempre conectado el cerebro con el corazón. ¿Ya? Mark Twain dice que la única cosa que interfiere en el aprendizaje es la educación. Por lo tanto, aquí tenemos que tener la claridad absoluta, mis estimados amigos y amigas, destacar el rol trascendental del profesor, el perfil emocional y social de nosotros los educadores juega el rol protagónico en el proceso de maduración y regulación de un cerebro en formación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos percibiendo emociones y sentimientos. Estamos articulando y desarticulando múltiples interacciones sociales. Por eso hablamos del cerebro emocional, el cerebro social, el cerebro racional. Y hablamos, y ustedes lo pueden investigar, sobre el cerebro reptiliano, mamífero, neocorte. ¿Se fijan? De tal manera que si somos las criaturas más poderosas del planeta y no hemos todavía aprendido a manejarlo correctamente, sobre todo desarrollar actividades para desarrollar, valga la redundancia, el hemisferio derecho, porque es el área emocional y creativa, fundamentalmente en tiempos de pandemia. La educación socioemocional yo creo que es una deuda que tenemos los profesores. Es una deuda y es un derecho. Yo dije, Nanti, ¿quién no está hablando en este minuto de lo emocional? De la contención, que es un objetivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de repente éramos tan abruptos, tan, no sé, no es bipolar, conducta pendular. Una conducta pendular, donde de la sumisión a la agresividad pasábamos a 100 décimas de segundo. Entonces es importante pensar primero. Y sentir ese pensamiento que hay una convicción nuestra para que podamos posteriormente actuar. En el fondo, eso es lo que podemos desarrollar. Y cuidado, y créanlo, el cerebro se entrena. Si bien es cierto, las emociones no se controlan, los sentimientos sí los podemos ir desarrollando en la medida en que transcurren las diferentes edades. Entonces la obligación nuestra es que apoyemos a nuestros estudiantes para lograr una autorregulación, ¿no es cierto? Pero aquí cae una pregunta. El significado de contención emocional. Yo dije que
es muy importante cumplir con este objetivo en la escuela, en los liceos y en la vida. Contener, mantener el equilibrio emocional, pero sentirlo de verdad. Tenemos que ser capaces de alejar las emociones tóxicas. No peleemos con las emociones tóxicas, porque eso nos provoca daño a nosotros. Nos alejamos. Déjeme decirle lo siguiente. A veces, ¿cómo me pueden pedir a mí que contenga emocionalmente a otros si yo no me siento contenido? Pero por supuesto, está demostrado. El 70% de un estudio que se hizo recientemente, salió publicado en Chile, el estrés de los docentes es muy fuerte, está en sus diferentes etapas. No sé si ustedes participaron, y aquí me parece que tengo el dato, aquí lo tengo, se lo voy a leer textual para que no vean que yo estoy inventando. Dice lo siguiente, dice, consulta la voz de los directores, lo hizo BTR, con video digital. Dice que el retorno a clase presenciales debiera ser, el 74,1% de los consultados opina que el retorno debiera ser a partir del 2021. ¿Cuáles son los mayores desafíos que usted deberá enfrentar? Las condiciones sanitarias, el 94,7%. Y donde yo sí me quedo, que para mí es un mundo, lo que yo hago, lo que yo trabajo, lo que me apasiona, dice, ¿qué área del desarrollo profesional requiere usted reforzar a partir de su experiencia, liderando a su comunidad escolar en esta crisis? Escoja la que corresponda. Y déjeme decirle lo siguiente, la educación emocional, el 78,7% es una deuda, ¿no? Y la gestión curricular, un 6,8%. Entonces ahí nosotros estamos priorizando y estamos jerarquizando. Cada uno tenga la respuesta que tenga. Bien, indudablemente que nosotros tenemos que aprender nosotros mismos a contenernos emocionalmente. Y yo dije antes, alejarse de las situaciones tóxicas, que nada conducen al bienestar, ¿no es cierto? Ya nos enfrentamos a muchas ya. Pero para esto tenemos que permitirnos el paso de las emociones que son liberadoras. En opinión de la doctora Amanda Céspedes, dice ella, el sosiego, el optimismo, la esperanza, aún la tengo. Yo soy partidario de la fe humana, creo en la gente, creo en los profesores, creo en la educación pública. Tengo confianza que esto más temprano que tarde va a terminar, sin lugar a dudas. Creo en mi desarrollo profesional, creo en la neuropedagogía, por eso la tomé como... ¿ya? Y de esto yo creo que va a hablar más un ratito Julia, sobre del cómo, ¿no es cierto? Y aquí está el Flipper Classroom, que significa aula invertida, los que somos del área del deporte y la educación física, y lo primero que nos dijimos, pero ¿cómo? Por favor, vamos a poner la escuela de patas para arriba, porque nosotros sabemos qué es lo que es la posición invertida, y todo el mundo la sabe. No voy a entrar en detalle, pero aquí lo más relevante y lo más importante, y esta es una de las primeras cosas que me enseñó mi gran maestro Héctor Valdés, cuando me dijo, ojo, la importancia de la taxonomía de Bloom, Benjamin Bloom. ¿Por qué? Porque este enfoque del aula invertida enfoca lo fundamental de la taxonomía de Bloom. Fíjense ustedes que el modelo tradicional, en la sala de clase, ¿no es cierto?, el docente instruye, entrega sus propios conocimientos, ¿no es cierto? Y el estudiante a través de eso tiene que construir sus conocimientos. Eso hablamos del hemisferio, ¿no? Y a veces el docente solamente abarca un solo tipo o un solo estilo de aprendizaje. Entonces, el estudiante aprende, dice, indudablemente, y después viene lo que ahora recién se está dando, el feedback, qué sé yo. Entonces el estudiante asimila conceptos. ¿Cuál es la diferencia del enfoque del aula invertida? Que usted le da un trabajo, que puede ser el modelo de proyecto, de que más sabe de esto es Julia, que lo va a hablar posteriormente. El alumno adquiere el conocimiento, ¿no es cierto? Porque tiene que investigar. Se le desarrolla el hemisferio derecho, desarrolla la creatividad, desarrolla el espíritu creativo, desarrolla el pensamiento divergente. En el fondo, los dispositivos básicos del aprendizaje. Posteriormente, él hace un informe que se lo entrega en el aula, ¿no es cierto? Y comparte la información.
¿Y qué hace el docente? Lo que se pretende actualmente, mediar el aprendizaje. El docente consolida ese aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la petición que le hace este viejo, nuevo líder de la educación contemporánea? Busquemos el equilibrio. Corazón, cerebro, cuerpo. Busquemos el equilibrio. La rabia se fuma. Yo pasaba por cosas terribles, no se las voy a contar indudablemente por respeto a todo el mundo. Pero estoy en la etapa de agradecer. Gracias Rosana Fernández. Gracias Hernán Aldana. Gracias doctora Amanda Céspedes. Gracias colegas. Gracias profesores de la Escuela Pablo Freire que están haciendo lo que están haciendo. Gracias directores por todo lo que están contribuyendo frente a esta pandemia. Pero ya va a pasar. Cuando creo en mi mente expectativa de cosas buenas, pero por supuesto, yo inicié, digo, mi estudio, mi desarrollo profesional hace muchos años en la neurociencia. Y bajo liderazgo persuasivo hemos tratado de instalar en nuestra escuela Pablo Freire. Hemos tenido en conjunto, la excelencia académica gracias al trabajo colaborativo, porque cada uno cuenta. Pero me encuentro con la siguiente sorpresa, que yo en diciembre termino mi periodo y tiene que volver al nuevo proceso, volver a postular, pero a mí me gusta trabajar donde la gente crea que uno va a hacer un aporte, indudablemente. Y empezar del día 1 con la neuropedagogía. ¿Se fija? Porque eso es importante también. Ir a trabajar donde uno crea que es un aporte. Entonces, porque después las cosas suceden. Miren, aquí había una parte de un video que se los van a mandar como insumo. Se los van a mandar como insumo y estoy terminando esta foto para ver esta pantalla muy significativa. Pre-básica, básica, media, universitaria. Seamos trascendentes, profesores y profesoras. Seamos trascendentes. Nuestro ciclo de vida. Nacemos, conocemos el mundo, pero ojalá que nosotros el mundo que le entreguemos a los niños sea mejor del que está en la actualidad. Esa es la idea, yo creo que es el objetivo de todo. Viene la etapa más relevante, más importante, que es un aprender jugando, la infancia. Luego la adolescencia, ¿no? La adolescencia donde ya el núcleo acumba, el sentimiento aflora. Después buscamos nuestra vivencia y terminamos como estoy ahí yo, con mi señora, la etapa de la vejez. Que lo que le admiro a los japoneses es que admiran y respetan a los viejos. Y bueno, el último ciclo es la muerte. Lo importante es que cuando vayan a despedir a un feudo, no le digan nada que debieron habérselo dicho en vida, porque eso no tiene sentido. Y termino con esta reflexión que leanla a ustedes, que me la envió el profesor, doctor en investigación, Héctor Valdés Veloz, que me gatilló profundamente. Dijo, ¿qué es el lujo? ¿Qué es el lujo? Yo creo que esta presentación lo más probable es que si les interese la van a tener ustedes. Yo pretendo ser trascendente, estoy intentándolo, estoy trabajando todo, sigo trabajando en regular mis emociones. Pretendo hacerlo y me esfuerzo por lograrlo. ¿Y ustedes? Los invito. Recuerden que el cuerpo está en un constante aprendizaje, se hallan inmersos en una danza interactiva continua en nuestro cerebro. Preocupémonos de lo más relevante y lo más importante en este minuto, que es la familia. Abrazo fraterno a todos, a la distancia, y piensen siempre, declaración de buenas intenciones. Lo único que me importa es saber que en algo contribuyo a investigar, a plantear situaciones en beneficio de la educación pública. Muchas gracias. Muchas gracias,
Dorian, por su exposición. Realmente muy interesante todo y creo que nos deja una reflexión para pensar, para meditar qué estamos haciendo con nuestras vidas, qué es lo que estamos haciendo con nuestra familia y, y qué es lo que estamos haciendo también por nuestros niños. Disculpe, acá no sé si nos están viendo. Perdón, que tuvimos aquí un problema técnico, pero nuevamente, Dorian, muchas gracias por todo y creo que por lo que estamos viendo acá como feedback de las personas que están escuchando, que hoy día estamos casi en 700 conectados en las distintas redes que estamos viendo, así que todo el mundo muy agradecido, encontró muy interesante la exposición. Y ahora queremos también saludar a nuestra segunda expositora y final, que es Julia Prado, quien hoy día nos va a hablar sobre las estrategias para abordar el fin de año escolar, considerando el contexto socioemocional de los niños. Así que creo que no vamos a estar perdiendo el tiempo para escucharla a ella, que ya sería nuestra segunda expositora y espero que a todos les guste. Julia, el computador es suyo. Hola, a ver, voy a compartir pantalla. Ahí me confirmas, porfa, si se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría saludar a todos y todas los participantes de este webinar y también agradecer a todo el equipo de Mejoremos.cl, bueno, por crear estos espacios tan constructivos referidos al ámbito de la educación. Para mí es un gran agrado poder estar, bueno, participando en este webinar, ¿no? Como exponente y además hablando de algo tan importante como bien es el año de cierre escolar. También quiero felicitar por su presentación tan reflexiva a Dorian. Ha estado magnífico. Bueno, para comenzar, me gustaría hablar un poquito sobre el contexto en el que nos encontramos hoy en día como sociedad a nivel mundial. Refiriéndome a este como pandemia en la que de repente un virus denominado COVID-19, en el que ni siquiera existe una vacuna a día de hoy, ha hecho que todas las personas, tanto niños como adultos, presencien un cambio radical en su día a día, enfatizando en esta metamorfosis la educación. Bueno, según la UNESCO, hubo más de 1.500 millones de niños que no realizaban clases presenciales. Además, recordamos que aquí en Chile, el 15 de marzo del 2020, pasamos de trabajar de forma presencial con nuestro alumnado a trabajar de forma online, convirtiéndose esto en un reto tanto para docentes, dirección, niños, familia, digamos que toda la comunidad educativa. Y además, considerando que no todos nos estamos insertando en el mismo contexto social económico. Esta situación causa mucha incertidumbre de, bueno, pues qué va a pasar, cuándo va a ser la vuelta al colegio, qué va a pasar en un futuro cercano, etcétera. Pero claro, antes de todo esto, tenemos el gran reto como docentes de abordar el cierre de año escolar. Por todo lo que acabo de comentar, bueno, decidí crear el objetivo en mi presentación, que es exponer diferentes estrategias educativas para enfrentar el cierre de año escolar, considerando el contexto social y personal de los niños de forma personalizada en tiempos de pandemia. Así que, a ver, para poder abordar este objetivo, he diseñado 4 fases que están en base al coaching y la programación neurolingüística que nos van a otorgar diferentes estrategias que pueden entregar, bueno, pues un buen año de cierre escolar. Para ello, las 2 primeras van de lo general a lo individual. Es decir, la primera fase, denominada diagnóstico y valoración grupo clase, en esta, lo primero que tenemos que hacer es analizar el contexto de nuestra aula de forma grupal,
porque está claro que cada colegio es un mundo y cada uno tiene sus características cambiantes dependiendo, bueno, pues del entorno en el que se encuentran. Además, también tenemos que ver y valorar, bueno, las competencias que se trabajan. Una vez que ya hemos analizado y establecido esas características, pasaríamos a la fase 2, denominada fase de diseño en las necesidades individuales. Aquí digamos que vamos a centrarnos en lo personal del niño, en su contexto, en cómo se está encontrando esa persona, ese niño, en el contexto familiar. Seguidamente, en la fase 3, puesta en marcha, ¿qué estrategias usar para una buena evaluación? Aquí hablaremos un poquito, bueno, pues sobre, he realizado un Canva en el que responde diferentes preguntas para poder llevar a cabo tanto el comienzo, el proceso y fin de la evaluación. Y finalmente, la fase de seguimiento y comunicación de la evaluación, bueno, donde vamos a ver algunos tips para cómo debiésemos hacer el informe de evaluación para las familias. Así que ahora que, bueno, ya lo he explicado de forma breve los puntos a tratar, voy a pasar a concretar un poquito mejor cada una de las fases. Para ello comenzamos con la fase 1, fase de diagnóstico y valoración. Me encantan, no sé si lo habéis visto alguna vez antes, los análisis FODA, o bueno, en España se llaman DAFO. Estos podemos ver de una forma visual cómo se encuentra, bueno, en este caso, cómo se encuentra nuestra aula. Es decir, podemos diagnosticar cuál es el contexto clase de nuestros alumnos y alumnas. Además, lo de la pandemia no todo tiene por qué ser malo. Si igual hemos adquirido algunas cosas positivas. Primero empezaré con las debilidades. Bueno, este está realizado desde mi punto de vista con mi colegio. Aquí cada profesor puede realizarlo a su manera. Para mí una debilidad muy fuerte ha sido, bueno, que el niño pasa de trabajar en el colegio a la casa y además no tiene un profesor de forma presencial para el apoyo educativo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, mi colegio es jornada larga, entonces los niños se lo pasan todo el día dentro del aula y además siempre acompañados por profesores, asistentes, etc. Y claro, pasamos de estar siempre con el profe a que de repente ahora papá, mamá, tía, abuelo, abuela o quien sea es el que me está ayudando en educación. Entonces es un cambio chocante para ellos. Una amenaza también súper, importante, yo creo que a nivel mundial, es la brecha digital que existe, sobre todo en Chile, porque, bueno, en mi caso yo tengo alumnos que a lo mejor tienen pues su ordenador, su teléfono, internet propio, y hay otros que se tienen que ir con el teléfono de la mamá, por ejemplo, y se tienen que subir al cerro a buscar la señal para poder descargar el material que la profesora o el profesor ha enviado. Entonces, obviamente, no se está entregando una buena educación de calidad a todos aquellos niños que les ocurre esto. Aparte, bueno, se crea un estrés y una ansiedad del encierro que provoca miedo. Los niños tienen miedo porque de repente, bueno, pues me estoy escuchando las noticias que se está muriendo muchísima gente por un virus que yo ni siquiera he visto y yo no puedo salir. ¿Y qué va a pasar? Entonces al niño le crea un cierre de no querer hacer nada, he escuchado hasta decir, no quiero hacer las tareas porque total yo me voy a morir por el coronavirus. O sea, estamos en ese extremo. Entonces, bueno, evidentemente los psicólogos en los colegios han tenido que intervenir en muchos casos con niños en una educación a distancia. Y, bueno, algo súper importante es la falta de recursos en el hogar. Efectivamente, si hay un teléfono que es viejo, no hay ordenador, es muy complicado poder estar dando clases online. Pero pasando de lo negativo a lo positivo, encontramos las fortalezas, donde, es algo bueno porque en este caso hay niños que nunca pasan tiempo con la familia y ahora es el momento perfecto para que los papás, mamás, tíos, etcétera, puedan estar ayudando en sus tareas. Además, desarrollamos también la autonomía personal en el alumnado. Y, bueno, oportunidades, el trabajo con las TICs, siempre y cuando se pueda. Y para mí lo que más me ha gustado es que hemos podido trabajar con nuevas metodologías que en Chile por lo general no se estaban dando.
Por ejemplo, como bien hablaba antes Dorian, del Flipped Classroom o también clase invertida. Y para mí lo más importante es el aprendizaje basado en proyectos, donde gracias a este tipo de metodología innovadora, los niños pueden desarrollar su pensamiento crítico y la metacognición. Y bueno, lo mejor de todo es que los profesores podemos trabajar de forma cooperativa, colaborativa, y obviamente se crean trabajos impresionantes. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre, bueno, qué competencias debemos valorar. Para ello he querido usar el modelo iceberg, donde le he denominado lo que vemos y lo que no en nuestro alumnado. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Cada colegio tiene un mundo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recibo las tareas, los proyectos por WhatsApp. Pero claro, es como vemos aquí en el modelo iceberg. Las tareas o proyectos es esto, pero ¿y qué tenemos debajo de todo eso? No podemos evaluar solo lo que nos mandan. Tenemos que evaluar también, bueno, pues los conocimientos implicados, actitudes, la motivación que tiene el niño, los recursos de los que dispone la familia, porque esto es muy importante. La asistencia, con esto me refiero tanto a asistencia por parte de la familia como del niño. No es que, oye, pues asistencia de estar conectado en clases online. No, no, no. Solo me refiero en el tema de, bueno, pues los papás se han preocupado, el niño llama a la profe, se preocupa por su aprendizaje, etc. Y finalmente, las habilidades y destrezas adquiridas. Como bien hablaba, pasábamos de lo general a lo individual, en la fase 2. Y para ello se denomina fase de diseño en las necesidades individuales. En este caso he querido coger una estrategia del coaching, o también usado en la programación neurolingüística, en la que se denomina rueda de la vida, solo que esta vez la he convertido para educación. Entonces, al igual que el análisis DAFO, el profesor la puede adaptar. En mi caso, para mí, lo más importante es, bueno, pues el tema de las tareas. Aquí no sé si se fijan que tiene rayitas. Entonces tenemos rayitas del 1 al 10. Y aquí, dependiendo del niño, debe marcar el punto que crea que se le da ese valor. Por ejemplo, para mí las tareas no es lo más importante, sino que le podríamos poner un 8. En cambio, la autoevaluación sí que siento que es importante y le otorgaría un 10, porque ahí el niño es consciente de su propio aprendizaje. La asistencia también le marcaríamos un 10, pero por ejemplo, si un niño vive en el campo sin conexión y están súper complicados, ahí pudiésemos ponerle un 4. La autonomía, habilidades y actitudes, el compromiso por parte del niño y familia. Obviamente, bueno, aquí tenemos al currículum, ¿no? Entonces, el logro de los objetivos de aprendizaje, en este caso los prioritarios, y el feedback o retroalimentación, donde es necesario, sí o sí, que tenemos que estar dando durante todo este proceso de enseñanza, ofrecer un feedback continuo, porque si no, no va a haber un buen aprendizaje. Ahora pasamos a la fase 3, puesta en marcha. ¿Qué estrategias usar para una buena evaluación? Para ello he creado un Canva donde responde a diferentes preguntas, tales como ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo? O ¿cómo? Comenzaré por ¿quién debería participar en el proceso de evaluación? Aquí lo he puesto, digamos, por puntos. Lo primero, para evaluar, no solo es el profesor el que evalúa, porque cada persona tiene diferentes puntos de vista. Entonces, debiese ser profesor, alumno y familia, porque este año la familia tiene un papel muy, pero que muy importante en este proceso de enseñanza. Sin ellos, está claro, sobre todo con los más pequeñines, no se habría podido hacer nada. Seguidamente, tenemos que tener en cuenta también a los profesores que pertenecen al curso. Es decir, si por ejemplo en un proyecto trabaja pues el profesor de historia, la profesora de inglés, el profesor de matemáticas, de lenguaje, ellos debiesen ver cómo se va a evaluar al niño. También si se requiere, bueno, el psicólogo, educador diferencial o educadora, la fonoaudióloga, asistente, todos deben participar porque de esa forma va a ser más amplia la mirada para una buena evaluación. Y finalmente, UTP y dirección. Pasando a qué tipo de evaluación debemos usar y cuándo aplicarla, bueno, las que siempre conocemos todos los profesores son diagnóstica, formativa y sumativa, así que yo me he centrado en ellas.
La diagnóstica siempre dicen que es, bueno, al comienzo de curso, pero realmente, para mi gusto, yo creo que se puede hacer cuando sea necesario durante todo el proceso de enseñanza. Esta sirve, bueno, pues para conocer un poquito el grado de aprendizaje que dominan los niños. Y además a nosotros nos va genial para los profesores porque gracias a esta nosotros podemos planificar el próximo aprendizaje en base a lo que los niños saben o en base a lo que podemos mejorar de sus conocimientos. También, después, la mejor de todas, sin duda, la formativa, que esta es durante todo el proceso de aprendizaje. Gracias a esta, bueno, pues podemos valorar y mejorar el avance en el aprendizaje e intervenir en momentos determinados. Bueno, pues si vemos que a un niño a lo mejor le cuesta un poquito más el tema de los números grandes en matemáticas y como vamos haciendo evaluaciones formativas, de esa forma vamos a ir mejorando durante todo el proceso ese inconveniente que está teniendo. Y finalmente, la sumativa, que es, digamos, bueno, esta cierra el año académico. ¿Cómo se hace? Bueno, pues recolectamos los datos de la evaluación diagnóstica y recolectamos los datos de la evaluación formativa. Y gracias a esta podemos, digamos, bueno, poner una nota calificativa que al fin y al cabo es lo que nos está pidiendo el Ministerio de Educación. ¿Cómo podemos evaluar? Bueno, para mí lo más importante, y estoy de acuerdo, estoy segura que casi todos los profesores piensan lo mismo, es desarrollando el pensamiento crítico por medio de preguntas metacognitivas. Algo también muy importante que ha comentado anteriormente Dorian es seguir, por ejemplo, la taxonomía de Bloom o bien adaptarla a tus necesidades. Bueno, en este caso aquí trabajamos los conocimientos, va por fases. La comprensión, el aplicar, analizar, sintetizar y aquí finalmente donde estoy presentando hoy el evaluar. Así que también a tenerlo en consideración. Bueno, he querido poner algunas preguntas de cómo debiesen ser estas preguntas metacognitivas. Entonces, a los chicos yo recomiendo que, bueno, en las clases online, clases individuales, llamadas telefónicas, detrás de las actividades y de los proyectos, se les pudiese hacer estas preguntas para que ellos pudieran ser capaces de analizar el aprendizaje que han tenido durante este proceso. Entonces, algunas son, bueno, pues, ¿cómo lo has hecho? Porque a mí no me sirve a lo mejor que me responda sí, no, sino que necesitamos saber cómo ha sido ese proceso para llegar al fin, qué estrategias has usado para resolverlo, si, bueno, pues si tiene lógica tu afirmación, qué sucedería si en lugar de esto tomas lo otro, o, bueno, para mí súper importante cuando se pone en práctica en la vida real, porque están muy acostumbrados los niños a trabajar en el libro de texto. Pero estamos en un nuevo siglo donde la educación ya no es así y tenemos que innovar. Entonces tenemos que pasar del papel a lo cotidiano. Y para ello podemos partir de esta pregunta. Además, finalmente también debo decir que debemos ofrecer en todo momento una retroalimentación constante al alumnado, algo que no puede fallar. Finalmente, bueno, aquí he querido poner algunos ejemplos. ¿Qué instrumentos, herramientas o actividades podemos evaluar? Bueno, pues la rúbrica de evaluación, que esta debe ir sí o sí en los proyectos o actividades. Podemos evaluar cuaderno, proyectos, portafolio, si hay un montón de cosas. Como actividades, bueno, pues se les puede realizar, no tiene por qué ser un texto y que los chicos respondan preguntas. Obviamente se pueden crear actividades así, pero tenemos que pasar un poquito más a los conceptos procedimentales y dejar de lado lo conceptual, incluso actitudinal también. Entonces, de esta forma, bueno, pues podemos hacer mapas conceptuales, maquetas, obras de teatro, grabaciones, líneas de tiempo, juego, la cocina, como hablaba anteriormente con el tema de las preguntas metacognitivas. Es muy fácil pasarle una guía a un niño y hablarle de las medidas, pero ¿cómo lo podemos aplicar realmente en la realidad? Pues les podemos decir a los chicos que nos preparen una receta de un pastel, por ejemplo, y ahí trabajar el tema de las medidas. Y de esa forma les pueden hacer un vídeo perfectamente o incluso redactar un texto instructivo, bien, trabajando el lenguaje, matemáticas, un sinfín de cosas.
Y finalmente, como digital, bueno, Google Encuestas, a mí me encanta porque con esta yo me ayudo a la hora de hacer la evaluación diagnóstica. Los niños contestan de forma individual, ya sea en el teléfono o en el ordenador, y a mí los resultados me llegan tanto generales de cómo está el grupo clase o individuales, en qué ha podido fallar algún niño, si ha fallado alguna pregunta, si esta está súper bien. También está, bueno, la aplicación Kahoot, la metodología Breakout, que esta consiste en que, bueno, se puede crear perfectamente en las clases online, por ejemplo, se hace en Meet, Zoom. Entonces la profesora o el profesor comparte la pantalla. De esta forma, nosotros hemos creado un juego que se crean, por ejemplo, con la aplicación Genially, que ahí le he apuntado, en el que los niños deben pasar diferentes pruebas. Ya pueden trabajar en grupos pequeños o grupo clase. Entonces, conforme los chicos van avanzando en las pruebas y contestan de forma adecuada, el mismo juego va dándoles códigos. Cuando ellos pasan todos los códigos, finalmente, bueno, pues tienen un candado, una caja fuerte, una cerradura, cualquier cosa. Entonces ellos introducen ahí los numeritos de los códigos que les han entregado y bueno, pues ahí les pueden poner un premio o quizá poder subirle un punto en la nota, que eso les encanta, etc. En mi Instagram, que más adelante os lo dejaré, ahí aparecen algún tipo de juego con esta metodología. Y bueno, finalmente pasamos ya a la fase de seguimiento y comunicación de la evaluación. Hay que tener en cuenta, sobre todo, aquí lo he añadido, el decreto 67, que aprueba normas mínimas nacionales sobre la evaluación, calificación y promoción desde el año 2018. Además, habla, bueno, pues sobre el derecho a ser informados, sobre los criterios de evaluación, concretamente en los indicadores de aprendizaje en las familias y niños. Como comentábamos en la presentación, en la diapositiva anterior, es necesario que los niños conozcan qué se va a evaluar, para que así ellos puedan ver, bueno, dónde podemos mejorar, por qué me evaluaron así, un montón de preguntas. ¿Cómo comunicar? Bueno, yo creo que debiese ser 2, 3 informes cualitativos a lo largo del año, digamos, mientras tenemos el proceso de aprendizaje, y finalmente con la evaluación sumativa terminar con un informe cuantitativo, puesto que nos lo están pidiendo desde el Ministerio de Educación. Entonces, informe cualitativo, ¿qué es? Bueno, pues el informe cualitativo es un medio en el cual recopila datos no numéricos para poder mantener informados a los alumnos y familias de los avances, logros o dificultades, proporcionando así un seguimiento continuo en el proceso de aprendizaje. ¿Qué debe llevar este tipo de informe? Bueno, pues debe llevar, como bien hablamos, de los indicadores de logro por asignatura. Debe llevar también el nivel de logro que se ha alcanzado según el niño y observaciones y recomendaciones. Esto digamos que es como lo más básico. Pero después, quien quiera puede añadir, por ejemplo, en mi colegio, vamos a evaluar también a los niños que han podido participar en las clases online y la comunicación con las familias, que creo que es súper importante para que los papás y las mamás puedan tener una referencia de cómo se está dando esta comunicación con profesor-profesora. Finalmente, pasando del informe cualitativo al informe cuantitativo, que debiésemos hacerlo con toda la información recogida en todo el proceso, traspasarlo a una nota. Entonces, bueno, el informe cuantitativo contiene el uso de registros con escala de calificación numérica de los avances, logros o dificultades de los niños en el proceso de aprendizaje. Además, bueno, utiliza una medición exhaustiva y controlada. ¿Qué debe llevar este informe? Bueno, pues debe ser un informe numérico que equivale a los niveles de logro alcanzados en cada asignatura a evaluar y observaciones y recomendaciones. Y ya para cerrar con mi presentación, bueno, quisiera hablar un poquito de las recomendaciones finales para el cierre de año escolar y sintetizando lo que hemos hablado durante estos 15 minutos. Lo primero, es muy importante, por favor, para todos,
planificar estrategias educativas de calidad para poder proporcionar un buen año de cierre escolar. Pero no se puede hacer de un día para otro, porque de verdad el camino es largo y nos vamos a tropezar muchas veces, y es por ello que debiésemos planificarlo con tiempo, para que esto no nos pase. Aparte, algo también fundamental es llevar a cabo este proceso de cierre desde el trabajo cooperativo colaborativo con la comunidad educativa, que, bueno, que están interviniendo en este proceso de enseñanza. Por ejemplo, los profesores, educadores diferenciales, psicólogos, UTP, dirección, asistente, fonoaudiólogo, quien sea. Porque de esta forma podemos obtener una mirada mucho más amplia y eficaz, ya sea tanto del proceso de enseñanza como del proceso de evaluación. Así que, por favor, no hacerlo solo, sino que siempre trabajar de forma grupal, porque es algo muy bonito. Y finalmente, con esto termina mi objetivo, es que de verdad debemos considerar en todo el momento el contexto social y personal de nuestro alumnado de forma personalizada, porque cada niño, como bien decíamos, es un mundo y no todos tienen las mismas oportunidades. Algunos no puede la familia estar con ellos, otros su familia está todo el tiempo ayudándoles, entonces por favor tenerlo muy en cuenta. Y bueno, muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Ahí estaremos respondiendo las preguntas. Y igual, bueno, si necesitáis consultarme cualquier cosa de forma individual, os dejo en mi Instagram, que es profejules. En este subo, bueno, pues de vez en cuando subo alguna idea de metodologías o cómo se trabajaba en el aula, temas de coaching, programación neurolingüística, inteligencia emocional. Y finalmente el correo electrónico, que es julespb95@gmail.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julia, por la entrega, por tu paciencia y porque realmente también, como estamos viendo, al igual que con la exposición de Dorian, la gente está muy contenta. También, como nosotros vamos midiendo el rating, por decirlo de una forma, todos siguieron conectados para escuchar tu exposición, y que obviamente tiene mucha relación con lo que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con el fin de año, el decreto 67, que muchas veces, ¿cierto?, hay información, a los colegios se les habla que tenemos que adaptarnos a esta forma de evaluar, y muchas veces, tal como los cambios de hacer las clases online, no estábamos preparados, y siempre es bueno escuchar una voz que nos pueda un poquito encaminar hacia un buen resultado. Así que, Julia, de parte de todos los oyentes y nosotros desde Mejoremos, te agradecemos mucho por la exposición. También le agradecemos a todas las personas que hoy estuvieron presentes, a Dorian por su exposición también. Y para ya casi finalizar, que siempre es muy importante, queremos resolver algunas dudas que nos han enviado todos los oyentes. Y en ese sentido, para no extender tanto, también vamos a destinar estos 5 minutos, cosa que Dorian y Julia puedan responder. Vamos a partir por Dorian, que nos preguntan: ¿en qué consiste cuando habla de escuela con aulas resonantes? Ya. A ver, el aula resonante, hablábamos delante lo importante de la educación emocional, ¿no es cierto? La escuela amigable, la escuela libre de amenaza. La escuela resonante consiste en tener algunas condiciones en el contexto áurico. Por ejemplo, el agua. No era una moda de hace mucho tiempo ver a los jóvenes con una botella en la mano, ¿no? Porque el cerebro necesita, aparte del cuerpo, estar constantemente con agua. Las aulas necesitan que los niños lleven su botellita, una botella grande, un dispensador, de acuerdo a las condiciones, tengan agua cada 20 minutos,
Se van a encontrar que los más chiquititos van a querer ir por la novedad cada rato a tomar agua, si es que tienen un dispensador o no, pero después ellos van a ir aprendiendo la relevancia y la importancia. Tenemos también el modelo de clase, la agenda. Es decir, ¿por qué es importante esta clase? Que los estudiantes sepan desde el inicio la relevancia y la importancia de la clase. Aprovechar el primer momento de la clase para motivar, para estimular. La lista, déjenla de lado. ¿Se fijan? Porque son los momentos más importantes. Respetar los periodos atencionales. Sabemos ahora que actualmente está la discusión que es un mito que el niño, una persona tiene 15 o 20 minutos de concentración. No, si la clase no es resonante, si la clase no tiene una buena estimulación, a los 2 o 3 minutos los niños quieren irse. ¿Me entienden? También tener mensajes afirmativos. Por ejemplo, en primera persona. Nosotros mejoramos la caligrafía. Por dar un ejemplo antiguo para representarme yo. Mejoramos, qué sé yo, la ortografía. Nosotros respetamos nuestros turnos. ¿Se fijan? Con colores. Siempre ese mensaje afirmativo. Nunca llamar la atención en público. El estímulo tiene que ser en público, lo que se destaca, lo positivo. Lo otro es lo privado. Es muy importante. Es muy importante si vamos a trabajar con la neuroemoción. ¿Ya? Libre de amenazas. Si yo tengo programada la clase, ya en donde voy a tener que usar algún vídeo de música, pero me doy cuenta, o una niña se da cuenta, profesora, resulta que el otro curso está haciendo educación física y no escuchamos nada. Adaptarnos, ¿no es cierto? Diciendo, tienes toda la razón. La vamos a dejar para otra oportunidad esta clase y la cambia el modelo, ¿me explico? Por lo tanto, libre de amenazas, donde el niño se sienta seguro, que los aspectos físicos sean de estímulo, que el mobiliario esté de acuerdo a cómo nos podemos ver las caras, ¿ya? Que nosotros ubiquemos todo el espacio físico, que bien estás trabajando, sentir el tacto. Qué bueno. Cuéntame, cuando estás muy inquieto, veo que estás preocupado. ¿Te pasa algo? Distinto a, Doyan, déjate molestar, ya está molestando a tu compañero. Es muy distinto. ¿Me entienden? Eso es un poco que crear un aula resonante. Y bueno, una escuela segura, pues, libre de amenaza de la verdad. Muchas gracias, Dorian. Y por último, ¿por qué no se pueden controlar las emociones? Buena pregunta. Porque estas vienen con nosotros desde que hemos nacido. ¿Ya? Y ustedes van a ver y van a descubrir, si ven su historia de sus hijos o de sus hermanos chicos, no creo que se acuerden, lo que yo sí me acuerdo que tengo un nieto que se llama Santiago, que refleja a Dorian Cristian Tobar Flores, porque le gusta el baile hiperkinético, le gusta el fútbol, le gusta encaramarse. Yo me acuerdo que en la Florida subía a árboles para ver los huevitos de los pájaros, cazaba sapos, ahora les tengo un poco de pánico, un día me caí un sifón, ¿ya? Entonces, hay varias instancias y varias situaciones que uno recuerda, ¿no es cierto? ¿Cuál era el término que se me fue la idea que tú me dijiste de la pregunta? ¿Por qué no se pueden controlar las emociones? Ok. Yo te la hice repetir adrede por lo siguiente. Si yo, por ejemplo, voy caminando por un parque, ¿ya? Tranquilamente. O voy con un balón de fútbol para reflejarme, yo voy dribleando, qué sé yo, lo voy controlando, y de repente veo que levanta la cabeza algo muy delgadito.
una culebrita o una serpiente. Visualmente la veo y ¿qué pasa? ¿O qué le pasa a cualquiera de nosotros? Se asusta, ¿no es cierto? Chuta. Y se corre, porque no le va a pasar absolutamente nada. Pero en ese mismo parque, después uno va a ver que hay unas ramas que están como un poco dobladas en círculo, y las ve a la distancia. Ya va a ir preparado. ¿Se fijan? Va a ir preparado, pero igual como uno es curioso se va a acercar y se da cuenta que es una rama, no. Es un poco el ejemplo que yo le daba del perro. O de repente voy preso de mi rechazo genómico y voy con el celular y llego y atravieso y siento un chirreo de neumático. ¿Qué me pasa a mí? Aparte de decirle algunas cosas simpáticas, sutiles al conductor, o el conductor me las dice a mí, me espanto, incontrolable. Si hay un buen chiste, por ejemplo, te se ríe. O cuando le dicen, gracias profesora, gracias profesor por todo lo que he hecho con mi hijo. Usted no puede controlar la emoción que va a sentir por ese reconocimiento, cosa que los profesores no estamos acostumbrados. Las emociones están y gatillan en cualquier minuto y no se controlan. No sé si les queda claro. No, absolutamente. Muchas gracias, Dorian. Y ahora vamos a pasar a unas preguntas que nos hicieron para Julia. Eh, ¿Conoces cómo fue el cierre del año escolar en otro país? Por ejemplo, en España, para tener un poco la mirada de las experiencias europeas en comparación con nuestra realidad chilena. Tienes que activar el... Ay, Sí, estaba hablando sola, perdón. no te preocupes. Bueno, la verdad que la realidad es diferente porque, bueno, lo primero de todo es que en España el curso académico se divide en 3 trimestres. Entonces, en cambio, en Chile son 2 cuatrimestres. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, aquí ahora estamos comenzando primavera, digamos, pero allá están en otoño. Entonces, por tanto, el curso en España comienza en septiembre. Cuando pasó todo el tema del coronavirus, ellos ya habían podido ir a clases presenciales tanto el primer trimestre como el segundo trimestre. Por tanto, bueno, pues lógicamente ellos ya habían tenido informes cuantitativos los niños, había mucha recogida de información y solo tuvieron que hacer un trimestre de forma online. Entonces es mucho más sencillo porque el último trimestre, por como me comentaban algunos profesores, ellos, digamos que en lugar de avanzar contenidos, reforzaron todo lo que habían visto y no tuvieron por qué poner notas, sino que usaron las notas que tenían anteriormente y el que había trabajado bien les sumaban ahí un poquito la nota hacia arriba. También conversé con, bueno, no, nada que ver con España, ahora me voy a China, porque estuve conversando con una chica que está trabajando allí de profesora y ella me comentaba que, bueno, fue online, pero al final, porque ellos acabaron antes la cuarentena en China, algunos o tuvieron que ir a hacer un examen presencial, porque ahí digamos que se cierra el año con un examen, o fue online. Pero más o menos fue como parecido. Perfecto. Y mira, también nos envían otra pregunta y dicen, ¿crees que es importante un informe cuantitativo para evaluar? Bueno, desde mi punto de vista, para mí yo lo quitaría, el informe cuantitativo, porque no siento que todo tenga que llevar una nota numérica. Creo que es perfecto el informe cualitativo. Pero, como nos lo piden, tenemos algo positivo este año, que no es obligatorio evaluar todas las asignaturas, o sea, bien tenemos que evaluar matemáticas, lenguaje, historia, digamos las más importantes, y lo bueno que no nos piden tantas notas como nos pedían anteriormente, que si mal no recuerdo eran según las horas de que se trabajan en clase, debe ir una nota ahí. Entonces ahora el mínimo es una nota. Entonces, bueno, por lo menos algo tenemos positivo de esto. Perfecto.
Bueno, muchas gracias Julia, muchas gracias Dorian nuevamente y a todas las personas que siguen en línea. Y bueno, finalmente también queremos agradecer a Mejoremos.cl, esta empresa, ¿cierto?, que, de mejoramiento escolar, que fue la número 1 en Chile, en generar diagnósticos socioemocionales, trabajar los indicadores de desarrollo personal y socioemocional. Entonces, nosotros queremos invitar también a todos los oyentes a que puedan ingresar a la página mejoremos.cl, quizás puedan solicitar alguna muestra para ver cómo este sistema podría calzar en sus colegios. Y por otra parte, también queremos invitarlos a resolver una pequeña encuesta que enviamos a su correo electrónico y también vía SMS a su teléfono para tener una retroalimentación, saber qué les pareció el seminario, saber qué temáticas les gustaría que pudiéramos abordar en el futuro. Así que para nosotros sería muy importante que se tomen un minuto, son solo 3, 4 preguntas y vamos a estar muy agradecidos porque la retroalimentación siempre sirve para ir creciendo y mejorando en estas instancias que queremos entregar conocimiento gratuito a todas las personas que quieran conectarse. También recordar que vamos a hacer un sorteo, así que para todas las personas que están asistiendo, vamos a compartir la pantalla y vamos a colocar aquí, compartir. No sé si ahí están viendo, vamos a cerrar y aquí vamos a volver a 0. Entonces vamos a iniciar nuestro sorteo. Así que redoble de tambores, van a pasar unos segundos y con este sorteo lo que vamos a hacer es regalar un libro que se llama Crear hoy la escuela del mañana, de Richard Gerber. Así que este libro se fue a la inscripción número 251 a la señora o señorita Lilian Aravena de Talca. Así que nosotros de forma interna nos vamos a comunicar para poder hacer llegar este presente, que es un libro que a lo mejor en estos tiempos de pandemia puede ser entretenido para leer ahí en la familia. Así que nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a conocer mejoremos.cl en nuestra página web y los invitamos también para que estén siempre atentos en nuestras redes sociales. Pueden ingresar al fanpage de mejoremos.cl o al Instagram de Mejoremos, que se llama mejoremoscl, y ahí podrán encontrar las fechas en que hacemos los nuevos webinars, o también conectarse y poder ver este mismo webinar o los 3 anteriores, que también son muy interesantes y son temáticas que nos sirven para implementar en los colegios y obviamente ir en pro de mejorar la educación de todos nuestros niños. Así que nos despedimos, muy agradecidos. Muchas gracias Dorian, muchas gracias Julia y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta jornada. Gracias. Adiós y recuerden, Adiós. los invitamos a mejoremos.cl. Chao, chao. Deja de...